El patrón más rico del valle le pagó con una yegua moribunda a un muchacho pobre que había trabajado todo un mes bajo el sol. Todos se rieron cuando lo vieron aceptar ese animal flaco, lleno de costillas marcadas y con la mirada apagada. Pero este joven logró algo que nadie esperaba. Hace muchos años, en un valle del norte de México, donde el sol caía fuerte sobre los campos de maíz y el viento levantaba el polvo de los caminos, vivía un muchacho humilde llamado Mateo. Tenía 17 años, la piel quemada por el trabajo y las manos partidas por la tierra. No tenía padre ni madre. Había muerto cuando él era niño. Solo le quedaba su hermana pequeña, Lupita, de 8 años, y una casita de adobe que se desmoronaba con cada lluvia. Mateo hablaba poco, porque había aprendido que cuando un pobre habla, nadie escucha. Y ese día, Mateo necesitaba trabajo con urgencia. Lupita estaba enferma y necesitaba medicina. Por eso fue hasta la hacienda más grande del valle, donde don Gerardo, el patrón más rico de la región, buscaba peones para la temporada. Quédate hasta el final de esta historia y descubre cómo la humillación más grande se convirtió en la victoria más dulce. No olvides suscribirte para más historias que inspiran. Cuando Mateo llegó a la hacienda de don Gerardo, el sol ya estaba alto en el cielo. La propiedad era inmensa. Tenía corrales grandes, establos de madera bien cuidados y campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo lo contrario a su casita de adobe que apenas se mantenía en pie. Don Gerardo estaba parado junto al corral principal. Era un hombre corpulento, con botas relucientes, sombrero de ala ancha y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tenía fama de ser duro con los peones. Decían que despreciaba a los pobres porque él mismo había sido pobre de joven, y eso era algo que prefería olvidar. Varios hombres ya estaban formados esperando ser contratados. Don Gerardo los miraba de arriba abajo, como si estuviera eligiendo animales en el mercado. Cuando le tocó el turno a Mateo, el patrón lo observó con esa mirada fría que hace sentir pequeño a cualquiera. ¿Y tú qué sabes hacer, muchacho?, preguntó con voz grave. Mateo bajó la mirada como había aprendido a hacer frente a los ricos. Lo que usted me ordene, patrón. Puedo trabajar la tierra, cuidar animales, arreglar cercas, lo que sea necesario. Don Gerardo soltó una risa seca. Eso dicen todos. Ya veremos si aguantas o te vas corriendo como los demás. El capataz, un hombre delgado llamado Esteban, se acercó. Don Gerardo, este muchacho se ve muy flaco. No creo que dure ni una semana. Algunos de los otros peones rieron por lo bajo. Mateo apretó los puños dentro de los bolsillos, pero no dijo nada. No podía darse el lujo de responder. Necesitaba ese trabajo. Está bien, dijo don Gerardo finalmente. Te doy una oportunidad. Empiezas hoy. Trabajas de sol a sol. Si haces bien tu trabajo durante un mes, te pago. Si no, te largas sin nada. ¿Entendido? Sí, patrón. Muchas gracias. Don Gerardo ya se había dado la vuelta, hablando con otro hombre sobre negocios. Para él, Mateo ya no existía. Esteban le hizo una seña. Ándale pues, no te quedes ahí parado. Hay mucho que hacer. Y así comenzó el mes más duro de la vida de Mateo. Trabajaba desde que el gallo cantaba hasta que el último rayo de sol desaparecía detrás de las montañas. Limpiaba los corrales bajo el calor abrasador. Alimentaba a más de 50 animales, reparaba cercas con las manos que se le llenaban de astillas, cargaba sacos de maíz que pesaban más que él mismo. No comía a sus horas. Cuando todos los demás peones se sentaban a la sombra para almorzar, a Mateo le tocaba seguir trabajando. Solo comía tarde, cuando el hambre ya le retorcía el estómago. No descansaba. Mientras otros dormían la siesta, él arreglaba herramientas rotas o barría los establos. No se quejaba, nunca. Los otros peones lo miraban con una mezcla de lástima y respeto. Ese muchacho trabaja como 3 hombres, comentaba uno. Sí, pero don Gerardo ni lo nota. Para él todos somos iguales, respondía otro, y era verdad.
Don Gerardo apenas volteaba a ver a Mateo. Para el patrón, los peones eran solo manos que trabajaban, nada más. Por las noches, cuando finalmente podía regresar a su casa, Mateo llegaba tan cansado que apenas podía hablar. Lupita lo esperaba sentada en el petate, con sus ojos grandes llenos de preocupación. ¿Ya comiste, hermano?, preguntaba la niña con su voz suave. Sí, Lupita, no te preocupes. Era mentira. Mateo casi nunca comía bien, ahorraba cada pedazo de tortilla para su hermana. ¿Y cómo te fue hoy? Mateo le sonreía, aunque el cuerpo le dolía completo. Bien, hermanita, ya casi termina el mes. Pronto me pagarán y podremos comprar tu medicina. Lupita se acercaba y le tomaba las manos ásperas y llenas de callos. Tus manos están muy lastimadas. No importa, con tal de que tú estés bien, nada importa. La niña lo abrazaba y en ese momento Mateo sentía que todo el cansancio valía la pena. Pasaron las semanas. 3 semanas, luego 4. Mateo seguía trabajando sin parar, con la fe puesta en que al final del mes recibiría su pago justo. Había calculado todo. Con ese dinero podría comprar la medicina de Lupita, arreglar el techo de la casa antes de que llegaran las lluvias y tal vez, solo tal vez, comprar algo de comida que les durara un par de semanas. No pedía mucho, solo lo justo por su trabajo. Finalmente llegó el último día del mes. Mateo se despertó esa mañana con una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Trabajó ese día con el corazón un poco más ligero, pensando en la sonrisa de Lupita cuando le llevara la medicina. Cuando el sol comenzó a bajar, Esteban el capataz lo llamó. Mateo, don Gerardo quiere verte. El muchacho sintió un nudo en el estómago, pero se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia donde estaba el patrón. Don Gerardo estaba junto al corral, revisando unos papeles. Ni siquiera levantó la vista cuando Mateo se acercó. Patrón, dijo Mateo con voz respetuosa, terminé el mes de trabajo. Ah, sí, el muchacho flaco, respondió don Gerardo sin mirarlo, como si apenas recordara quién era. Mateo esperó. Su corazón latía fuerte. Don Gerardo finalmente levantó la vista, y en sus ojos había algo que Mateo no pudo descifrar. ¿Diversión? ¿Burla? Has trabajado bien, muchacho. Incluso Esteban me dijo que trabajas más que 2 hombres juntos. Mateo sintió un alivio enorme. Entonces sí le pagarían. Gracias, patrón. Hice mi mejor esfuerzo. Don Gerardo asintió lentamente. Luego chasqueó los dedos. Esteban, dale algo al muchacho, lo que sea que tengas por ahí. Mateo parpadeó, confundido. ¿Algo, patrón? Don Gerardo ya se había dado la vuelta, hablando con otro hombre sobre la venta de ganado. Para él, la conversación había terminado. Esteban miró a Mateo con algo de pena en los ojos. Lo siento, muchacho. Ven conmigo. Mateo siguió a Esteban hacia los corrales del fondo, donde guardaban a los animales viejos o enfermos. Su corazón se había empezado a encoger. Algo no estaba bien. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz temblorosa. Esteban no respondió, solo caminaba con la cabeza baja, como si le diera vergüenza lo que estaba a punto de hacer. Llegaron a un corral apartado, medio escondido detrás de los establos principales. Y allí estaba, una yegua tan flaca que se le marcaban todas las costillas. El pelaje era color café oscuro, pero estaba opaco, sin brillo, lleno de tierra y descuido. Tenía las patas temblorosas, como si apenas pudiera sostenerse. Los ojos, que alguna vez debieron ser brillantes, ahora estaban apagados, hundidos, llenos de una tristeza que partía el alma. Respiraba con dificultad, como si cada aliento le costara un esfuerzo enorme. Mateo se quedó paralizado. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Esteban suspiró pesadamente. Don Gerardo ordenó que te pagaran con esto. Esta yegua. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Mateo. Pero yo trabajé un mes entero, desde que sale el sol hasta que se oculta. No comí bien, no descansé, hice todo lo que me pidieron.
Su voz se quebró. Mi hermana está enferma. Necesita medicina. Yo necesitaba el dinero para... Esteban puso una mano en el hombro del muchacho. Lo sé, hijo, lo sé, pero yo solo cumplo órdenes. Don Gerardo dijo que esta yegua es tu pago. Mateo se acercó lentamente al animal. La yegua ni siquiera levantó la cabeza. Estaba demasiado débil, demasiado rota. ¿Por qué?, preguntó Mateo, con lágrimas quemándole los ojos. ¿Por qué me hace esto? Esteban miró hacia atrás, asegurándose de que nadie los escuchara, y habló en voz baja. Esa yegua fue de las mejores que tuvo don Gerardo. Se llamaba Relámpago. Ganó muchas carreras hace como 5 o 6 años. Le hizo ganar mucho dinero al patrón. ¿Y qué le pasó? Tuvo un accidente en una carrera. Se lastimó una pata. Don Gerardo intentó curarla, pero cuando vio que ya no podía correr como antes, simplemente la olvidó. La mandó a este corral y nunca más volteó a verla. Para él, si un animal no le sirve, no vale nada. Mateo sintió una rabia enorme creciendo en su pecho. Entonces, ¿me está pagando un mes de trabajo con un animal que él mismo dejó morir? Esteban asintió tristemente. Lo siento, muchacho. Si fuera por mí, te daría dinero de mi propio bolsillo, pero yo tampoco tengo mucho. Tengo familia que mantener. Mateo se limpió los ojos con el dorso de la mano. Se acercó al patrón, que seguía hablando con otros hombres cerca del corral principal, riéndose de algún chiste. «Patrón», dijo Mateo con la voz más firme que pudo. Don Gerardo volteó, con fastidio en el rostro. «¿Ahora qué quieres?» Yo no trabajé por un caballo, patrón. Trabajé por dinero, para comprar medicina. Mi hermana está enferma y...» Don Gerardo lo interrumpió con una risa cruel. «¿Y crees que a mí me importa para qué trabajaste? Yo te di trabajo cuando nadie más te lo dio. Te di un lugar donde dormir y comida. Solo comí sobras. Patrón, y dormí en el granero». «Pues eso es más de lo que merecías», gritó don Gerardo, y su voz hizo que varios peones voltearan a ver. El patrón se acercó a Mateo. Lo miró con desprecio absoluto. «Eres igual que tu padre, un pobre que nunca será nada. Te estoy dando esa yegua porque soy generoso. Otros patrones te hubieran corrido sin darte nada. Así que tómala y agradece, o lárgate de mi propiedad ahora mismo». Mateo sintió que el mundo se le caía encima. Los otros peones miraban la escena, algunos con lástima, otros desviando la mirada, avergonzados por el muchacho. Uno de los hombres ricos que estaba con don Gerardo, un tal Rodolfo, soltó una carcajada. «¿Esa es la yegua que ganaba carreras? Ahora parece un saco de huesos». Todos rieron. Don Gerardo sonrió con satisfacción. «Es lo único que sirve para un muchacho que no sirve para nada». Esas palabras quedaron flotando en el aire como cuchillos. Mateo apretó los dientes. Quiso gritar, quiso reclamar, quiso decirle a ese hombre cruel todo lo que sentía, pero no lo hizo, porque gritarle al patrón significaba quedarse sin nada, y aunque esto era casi nada, era algo. Bajó la cabeza tragándose la humillación como veneno amargo. «Gracias, patrón», dijo con voz quebrada. Don Gerardo ya le había dado la espalda, riéndose con sus amigos. Mateo regresó al corral trasero donde estaba la yegua. Esteban le dio una cuerda vieja y desgastada. «Lo siento, muchacho, de verdad lo siento. Si fuera por mí...» Mateo asintió sin decir palabra. Tomó la cuerda, se acercó a la yegua y con mucho cuidado le pasó la cuerda al cuello. El animal ni siquiera opuso resistencia. Estaba demasiado cansada, demasiado rota por dentro y por fuera. Mateo la miró a los ojos y por primera vez sintió que no estaba solo en su dolor. Esa yegua también había sido humillada, también había sido olvidada, también había sido tratada como si no valiera nada. «Vamos», le susurró suavemente. «Yo tampoco tengo a nadie, pero no te voy a dejar aquí». Y comenzó a caminar. La yegua dio un paso tembloroso, luego otro. Casi se cae, pero Mateo la sostuvo. «Tranquila, vamos despacio». Mientras salían de la hacienda, Mateo escuchó las risas detrás de él.
Miren al pobre con su caballo muerto. No va a durar ni 2 días. ¡Qué desperdicio de tiempo! Mateo no volteó, solo siguió caminando. El camino a casa era largo, varias horas bajo el sol que todavía calentaba fuerte. La yegua caminaba tan despacio que parecía que nunca llegarían. Cada pocos pasos tenía que detenerse a descansar. Respiraba con dificultad, con ese sonido ronco que hacen los animales cuando están muy enfermos. Mateo también se detenía. No la apuraba, no la jalaba, solo esperaba a su lado, acariciándole el cuello con cuidado. «Ya sé que duele», le decía en voz baja. «A mí también me duele, pero vamos a llegar, te lo prometo». Pasaron por el pueblo. La gente salía de sus casas para ver. «Mira nada más lo que le pagó don Gerardo», murmuraban. «Ese muchacho trabajó un mes entero para eso». Es una crueldad, pero nadie se acercaba a ayudar. Todos solo miraban. El sol empezó a bajar cuando finalmente llegaron a la casita de adobe. Lupita estaba sentada afuera esperando como siempre. Cuando vio a su hermano, corrió hacia él. ¡Mateo! Pero se detuvo al ver a la yegua. «Hermano, ¿qué es eso?». Mateo se arrodilló frente a su hermana. Las lágrimas que había aguantado todo el día finalmente comenzaron a salir. «Es mi pago, Lupita. Trabajé un mes entero y esto fue lo que me dieron». La niña miró al animal con ojos enormes. «Está muy flaca. ¿Está enferma?». «Sí, está muy enferma, como tú». Lupita se acercó despacio y tocó la yegua con su manita pequeña. «Pobrecita, le duele mucho, ¿verdad?». Mateo asintió, limpiándose las lágrimas. «Sí, le duele mucho, pero ya no está sola. Ahora está con nosotros». La niña miró a su hermano. «¿Y mi medicina?». Mateo sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «No pude comprarla, hermanita. Lo siento mucho. Lo siento tanto». Lupita lo abrazó fuerte. «No llores, Mateo. Dios proveerá». Eso decía mamá, ¿recuerdas? El muchacho abrazó a su hermana, sintiendo que era él quien necesitaba consuelo. Esa noche, Mateo le dio a la yegua el poco agua limpia que tenían y unas hojas secas que encontró cerca. Después, se sentó junto al animal, bajo las estrellas que empezaban a salir. La yegua estaba echada en el suelo, temblando levemente por el frío de la noche. Mateo la cubrió con un zarape viejo y raído, que era lo único que tenía. «No te voy a dejar morir», le dijo en voz baja. «¿Me oyes? Aunque no tengo nada, aunque me humillaron, aunque me quitaron mi dignidad, no voy a dejar que te mueras». La yegua movió una oreja, como si lo hubiera escuchado. Por primera vez en muchos años, Mateo rezó. No rezó por dinero, no rezó por comida, no rezó pidiendo que Dios castigara a don Gerardo, solo rezó pidiendo fuerzas para seguir adelante. «Señor», susurró mirando al cielo lleno de estrellas, «no entiendo por qué me pasó esto, no entiendo por qué tuve que ser humillado así, pero si esta yegua llegó a mi vida, debe ser por algo. Dame fuerzas para cuidarla, dame sabiduría para ayudarla, y si es tu voluntad, o que ella viva». El viento sopló suave, moviendo las ramas del mezquite cercano. Mateo se acostó junto a la yegua para darle calor con su propio cuerpo. Y por primera vez, en todo ese mes horrible, durmió profundo. Porque aunque no tenía nada, aunque había sido humillado, aunque el futuro era incierto, ya no estaba solo. Los primeros días fueron los más difíciles. La yegua apenas podía levantarse. Cuando lo hacía, sus patas temblaban tanto que parecía que se iba a caer en cualquier momento. Mateo tuvo que aprender a cuidar de un animal enfermo sin tener recursos. No tenía dinero para medicina veterinaria, no tenía alimento especial para caballos, apenas tenía comida para él y su hermana, pero tenía algo que el dinero no podía comprar: voluntad. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Mateo se levantaba y lo primero que hacía era ir a ver a la yegua. Le hablaba suavemente mientras le limpiaba las heridas que tenía en las patas y el lomo, heridas que venían de años de descuido. «Buenos días, Relámpago», le decía.
Sé que te duele, pero hoy va a ser un poquito mejor que ayer. Ya verás. Salía a caminar por los campos buscando hierbas frescas, las que sabía que eran buenas para los animales, las que su madre le había enseñado cuando era niño. Le llevaba agua del pozo, agua limpia y fresca, y se aseguraba de que bebiera aunque fuera un poco. La yegua al principio ni siquiera lo miraba. Mantenía la cabeza baja, como si hubiera perdido toda esperanza. Pero Mateo no se rendía, le hablaba. Todo el tiempo le hablaba. Le contaba sobre su día, sobre Lupita, sobre sus sueños de niño cuando su madre aún vivía. ¿Sabes? Cuando era pequeño, mi mamá me llevaba al pueblo los domingos y yo veía las carreras de caballos desde lejos, porque no teníamos dinero para entrar, pero me gustaba ver cómo corrían. Eran libres, ¿sabes? Aunque fuera por unos minutos, eran completamente libres. La yegua movió una oreja. Era un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero Mateo lo notó. ¿Me estás escuchando?, preguntó con una sonrisa. Sabía que sí. Pasaron las semanas. Los vecinos miraban a Mateo con lástima, algunos con burla. «Ese muchacho está perdiendo su tiempo», decían las comadres lavando ropa en el río. «Ese animal no va a vivir, está demasiado acabado», opinaban los hombres en la cantina. «Es una lástima. Es un buen muchacho, pero está malgastando sus esfuerzos», susurraba la gente mayor. Incluso don Tomás, el vecino más cercano, un viejito de bigote blanco y ojos bondadosos, se acercó un día. «Hijo», le dijo con voz suave, «sé que tienes buen corazón, pero ese animal está muy mal. A veces lo más piadoso es dejar ir». Mateo lo miró con determinación. «Don Tomás, yo sé que parece imposible, pero cuando todos me dejaron a mí, cuando nadie creyó en mí, yo seguí adelante. ¿Cómo voy a rendirme con ella?». El viejo asintió despacio, con respeto en los ojos. «Tienes razón, muchacho, tienes toda la razón, eres más sabio de lo que aparentas». Y se fue, dejando junto a la cerca un saco pequeño con algo de alfalfa. «Para la yegua», dijo sin voltear. «No es mucho, pero ayudará». Mateo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todavía había bondad en el mundo. Solo había que buscarla. Poco a poco, otros vecinos empezaron a ayudar. Doña Remedios, una señora que sabía de plantas medicinales, le trajo unas hierbas. «Esto es árnica. Hazle un té y dáselo en el agua. Ayudará con la inflamación». Don Chuy, el herrero, le regaló una herradura vieja. «Cuando mejore y pueda caminar bien, se la pones. No es nueva, pero servirá». Hasta los niños del pueblo juntaron un poco de maíz quebrado y se lo llevaron. «Es para el caballo del hermano de Lupita», dijeron con sus voces agudas. Mateo agradeció a todos con el corazón y siguió cuidando. Le quitaba las garrapatas una por una, con paciencia infinita. Le cepillaba el pelo con un cepillo hecho de paja que él mismo fabricó. Le lavaba las heridas con agua limpia todos los días y le hablaba, siempre le hablaba. «¿Sabes qué, Relámpago? Creo que tú y yo somos parecidos. A los dos nos desecharon. A los dos nos dijeron que no servíamos para nada. Pero yo no lo creo. Creo que todos tenemos un propósito. Solo hay que tener paciencia para encontrarlo». Un mes después del día en que llegó, algo cambió. Era temprano en la mañana. Mateo salió de la casa con su cubeta de agua, como siempre, y se quedó paralizado. La yegua estaba de pie, no solo eso, estaba parada firme, sin temblar. Tenía la cabeza levantada, mirando hacia el horizonte donde el sol empezaba a salir. «¡Relámpago!», gritó Mateo, dejando caer la cubeta. Corrió hacia ella y la abrazó por el cuello. La yegua volteó la cabeza y por primera vez lo miró directamente a los ojos. Ya no eran los ojos apagados y sin vida de antes. Ahora había algo ahí, una chispa pequeña pero real. Lupita salió corriendo de la casa todavía envuelta en su cobija. «Mateo, ¿qué pasó?». «Mira, Lupita, mira, está de pie». La niña aplaudió con alegría. «Lo lograste, hermano. Sabía que lo ibas a lograr».
Desde ese día la mejoría fue visible. La yegua empezó a comer más. Su pelo comenzó a brillar un poco. Las costillas ya no se le marcaban tanto. 2 meses después de su llegada, dio su primer trote. Fue torpe, lento, pero fue un trote. Mateo la vio desde la cerca y sintió una emoción tan grande que tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban. «Lo estás haciendo, amiga. Lo estás logrando». Comenzó a entrenarla muy despacio, sin presionarla. Caminaban juntos por los caminos de tierra en las mañanas frescas. Primero 10 minutos, luego 20, luego 1 hora. La yegua cada vez caminaba con más seguridad, con más fuerza. Mateo aprendió a montarla, primero solo unos pasos, luego más lejos. No tenía montura, solo montaba con un zarape doblado para que no le lastimara el lomo. Pero eso no importaba. Lo importante era el vínculo que estaban creando. Cuando Mateo montaba a Relámpago, sentía algo que nunca había sentido antes: libertad. Por unos momentos dejaba de ser el muchacho pobre, huérfano, humillado. Era solo un hombre y su caballo, corriendo por los campos bajo el cielo infinito. La gente del pueblo empezó a verlos diferente. «Mira nada más», decía don Tomás a sus amigos. «El muchacho sí lo logró. Ese caballo ya no parece el mismo». «Es increíble lo que el cuidado puede hacer», comentaba doña Remedios. «Ese Mateo tiene un corazón de oro», decían las señoras. Pero no todo era admiración. También había envidia. Cuando la noticia de la recuperación de la yegua llegó a la hacienda de don Gerardo, el patrón frunció el ceño. «¿Me estás diciendo que ese muchacho revivió a la yegua?», preguntó a Esteban. El capataz asintió. «Sí, patrón. La gente dice que el animal ya trota, que está fuerte de nuevo». Don Gerardo sintió algo extraño en el pecho. ¿Molestia? ¿Arrepentimiento? No, arrepentimiento no. Los hombres como él no se arrepentan. Era algo más parecido a la irritación de saber que alguien a quien había humillado estaba triunfando. «Bah», dijo con desprecio. «Seguro están exagerando. Esa yegua estaba acabada. Ya no sirve para nada». Pero en el fondo, una semillita de duda había sido plantada. Los meses siguieron pasando, 3, 4, 5 meses desde que Relámpago llegó a la vida de Mateo. Para ese entonces, la yegua ya no parecía la misma. Su pelaje café brillaba como caoba pulida bajo el sol. Sus músculos, que antes eran inexistentes, ahora se marcaban fuertes bajo la piel. Sus ojos brillaban con inteligencia y con algo más: confianza. Corría, no como antes. Quizás nunca volvería a ser exactamente como antes de su accidente, pero corría, y cuando corría parecía volar. Mateo la veía galopar por el campo abierto cerca de su casa y sentía que el pecho se le llenaba de orgullo. «Eres hermosa, Relámpago. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas a alguien que lo viera». Un día, mientras Mateo y la yegua descansaban bajo un árbol de mezquite después de un entrenamiento, pasó un grupo de peones que iban camino al pueblo. Uno de ellos se detuvo y se les quedó viendo. «Oye, ¿ese no es el caballo que don Gerardo le dio al muchacho?». Los otros se acercaron incrédulos. «No puede ser. Ese caballo estaba medio muerto. Pero míralo, está fuerte, está brilloso». Uno de los hombres, más viejo, entrecerró los ojos. «Yo conozco ese caballo. Hace años, cuando trabajaba en la hacienda, ese era Relámpago, la mejor yegua de carreras que don Gerardo tuvo. Ganó muchas competencias». Mateo se acercó. «¿Es verdad eso? ¿Ella ganaba carreras?». El viejo asintió. «La mejor que he visto. Era rápida como un rayo, de ahí su nombre, pero tuvo un accidente. Se lastimó una pata en una carrera y don Gerardo la desechó. Nunca pensé que volvería a verla así de bien». Los hombres se miraron entre sí. «¿Sabes, muchacho?», dijo uno de ellos, «en 3 semanas va a haber una carrera grande en el pueblo. Don Gerardo siempre participa. Lleva sus mejores caballos. Hay premio en dinero para el ganador». Mateo sintió un escalofrío. «¿Cuánto?». «Suficiente para vivir varios meses. Y para comprar medicina, si eso necesitas». Los hombres se fueron.
dejando a Mateo con un pensamiento que no podía sacar de su cabeza. Una carrera. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó sentado junto a Relámpago, acariciándole el cuello. ¿Qué piensas, amiga? ¿Crees que podríamos? La yegua lo miró, y Mateo hubiera jurado que vio algo en esos ojos. No era solo confianza, era un deseo ardiente de demostrar que todavía valía, de demostrar que no estaba acabada, de demostrar que la habían desechado demasiado pronto. Está bien, susurró Mateo. Entonces lo haremos, no por venganza, no por orgullo. Lo haremos porque tú mereces que todos vean lo increíble que eres. Acarició su crin, ahora suave y limpia. Y porque tal vez, solo tal vez, nosotros también merecemos un poco de dignidad. La luna brillaba alta en el cielo, iluminando a un muchacho y su yegua. Dos almas que el mundo había desechado, dos corazones que se negaban a rendirse, y 3 semanas para prepararse para el día que cambiaría todo. Las 3 semanas pasaron como un suspiro. Mateo entrenó a Relámpago todos los días, sin falta. Salían al amanecer, cuando el aire todavía estaba fresco y el mundo parecía en silencio. Corrían por los caminos de tierra, subían las colinas, atravesaban los campos. La yegua respondía como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Cada día era más rápida, más segura, más fuerte. Lupita los veía entrenar desde la cerca, aplaudiendo y gritando de alegría. «Más rápido, Relámpago, tú puedes». Su tos había mejorado un poco, no mucho, pero lo suficiente para que Mateo tuviera un rayito de esperanza. Si ganaban esa carrera, podría comprar la medicina que su hermana necesitaba, podría arreglar el techo de la casa, podría, por primera vez en su vida, no preocuparse por el día siguiente. Pero más que eso, más que el dinero, Mateo quería que todos vieran lo que él veía, que Relámpago no era basura, que no era un desecho, que era una campeona que nunca dejó de serlo. Los días previos a la carrera, el pueblo entero hablaba del evento. Era la carrera anual, la más importante del año. Venían jinetes y caballos de pueblos vecinos. Había apuestas, comida, música. Era una fiesta. Y don Gerardo, como siempre, participaría con sus mejores caballos. Cuando la noticia llegó a la hacienda de que Mateo se había inscrito, don Gerardo soltó una carcajada que resonó por todos los corrales. «El muchacho pobre», dijo limpiándose las lágrimas de tanto reír, «el que trabaja por animales moribundos». Rodolfo, su amigo, también reía. «¿Con qué caballo va a correr? ¿Con ese esqueleto que le diste?» «Precisamente con ese», respondió Esteban, que estaba cerca. «Dicen que la yegua se recuperó». Don Gerardo dejó de reír. «¿Relámpago? ¿Esa yegua todavía vive?» «No solo vive, patrón. Dicen que está fuerte, que corre como antes». El patrón frunció el ceño, molesto. «Imposible. Esa yegua estaba acabada. Ya no servía para nada». Pero algo en su voz sonaba menos seguro. «¿Quiere que investigue, patrón?», ofreció Esteban. «No», respondió don Gerardo bruscamente. «No me importa. Aunque ese muchacho traiga a esa yegua, mis caballos le van a ganar fácilmente. Tengo a Tornado. Es el más rápido de la región. No hay comparación». Pero esa noche, solo en su habitación grande y vacía, don Gerardo no pudo dormir bien. Recordaba a Relámpago. Recordaba cómo solía ganarle todas las carreras cuando era más joven. Recordaba el día del accidente, cuando la yegua se torció la pata y cayó. Recordaba haberla mandado a ese corral del fondo y nunca más voltear a verla. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por recordar. «No importa», se dijo, «era solo un caballo». Pero en el fondo, muy en el fondo, una vocecita le decía que lo que había hecho estuvo mal. Finalmente llegó el día de la carrera. Mateo se levantó antes del amanecer, se bañó en el río, se puso su ropa más limpia, aunque estaba remendada y vieja. Lupita le había cosido el pantalón roto y le había lavado la camisa con cuidado. «Te ves muy guapo, hermano», dijo la niña con su sonrisa dulce.
Gracias, Lupita. Voy a ganar esto por ti. La niña negó con la cabeza. No, hermano. Gana por ustedes dos. Por ti y por Relámpago. Ustedes se lo merecen. Mateo la abrazó fuerte. Doña Remedios había venido a cuidar a Lupita mientras él estaba en la carrera. Ve tranquilo, hijo. Yo la cuido. Mateo preparó a Relámpago con cuidado. Le cepilló el pelaje hasta que brilló como un espejo. Le limpió los cascos. Le puso la vieja herradura que don Chuy le había regalado. No tenía montura elegante, solo su zarape doblado y una cuerda como rienda, pero no importaba. Cuando montó a Relámpago y comenzaron a caminar hacia el pueblo, varias personas salieron a verlos pasar. ¡Que Dios te bendiga! ¡Mateo! ¡Tú puedes, muchacho! ¡Vamos, Relámpago! El apoyo de su comunidad le dio fuerzas. Llegaron a la plaza del pueblo alrededor del mediodía. El lugar estaba lleno de gente. Había puestos de comida, música de mariachi, niños corriendo por todos lados. Y en el centro, el área de la carrera, era una pista larga de tierra compacta que rodeaba la plaza y salía hacia el campo abierto, daba la vuelta a la colina y regresaba. Aproximadamente 3 kilómetros de pura velocidad. Mateo guió a Relámpago hacia donde estaban registrando a los participantes. Había como 10 jinetes, todos con caballos hermosos, bien alimentados, con monturas de cuero brillante con estribos de metal. Y luego estaba Mateo, con su ropa remendada, su yegua sin montura, solo una cuerda vieja. Los otros jinetes lo miraron, algunos con burla, otros con curiosidad. «Mira, ahí viene el pobre», murmuró uno. «¿Con ese caballo piensa ganar?», dijo otro riéndose. Mateo no les hizo caso. Acarició el cuello de Relámpago. «No les hagas caso, amiga. Ellos no saben quién eres». De repente, hubo un alboroto. Don Gerardo llegaba. Venía montado en un caballo negro impresionante, grande y musculoso, con una montura lujosa llena de adornos de plata. Era Tornado, su mejor caballo. Detrás de él venían varios de sus hombres, también montados. La gente se apartó para dejarlo pasar. Don Gerardo saludaba a todos con esa sonrisa falsa, disfrutando de la atención. Sus ojos recorrieron a los competidores hasta que se detuvieron en Mateo. Se quedó paralizado. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos. Bajó de su caballo y se acercó caminando lentamente hacia donde estaba el muchacho. La gente notó la tensión y se hizo silencio. Don Gerardo se paró frente a Mateo y miró a la yegua. Su rostro cambió. Reconocimiento, sorpresa, incredulidad. «Relámpago», susurró, casi sin querer. Luego miró a Mateo con dureza. «¿Qué haces tú aquí?». Mateo levantó la barbilla, mirándolo a los ojos por primera vez sin bajar la mirada. «Vengo a participar en la carrera, don Gerardo, como cualquier otra persona». «Esa yegua era mía». «Era», respondió Mateo con firmeza. «Usted me la dio como pago. Ahora es mía». Don Gerardo apretó los dientes. «Esa yegua estaba acabada. Yo la descarté porque no servía para nada». Mateo acarició el cuello de Relámpago. «Usted la descartó porque dejó de servirle, pero ella nunca dejó de valer. Solo necesitaba a alguien que creyera en ella». Las palabras cayeron como piedras. Don Gerardo sintió algo extraño. ¿Era vergüenza? No, no podía ser. «Vas a perder», dijo con voz dura. «Tornado es el mejor caballo de la región. Te va a humillar». Mateo sonrió tranquilo. «Tal vez. Pero al menos vine a intentarlo. Eso ya es más de lo que usted pensó que podíamos hacer». Don Gerardo se dio la vuelta bruscamente y regresó a su caballo, molesto. Rodolfo se le acercó. «¿Qué pasó, compadre? Te ves alterado. Ese muchacho insolente cree que puede ganarme. Pues no va a poder. Tu caballo es el mejor». Don Gerardo asintió, pero en su interior una duda lo carcomía. Relámpago se veía bien, demasiado bien. Se veía fuerte, brillante, lista, como en sus mejores años. El juez de la carrera, don Abundio, un hombre respetado del pueblo, reunió a todos los jinetes. «Muy bien, señores.
Las reglas son simples. Dan la vuelta completa al circuito. El primero en cruzar la línea de meta gana. No hay atajos, no hay trampas. Que gane el mejor. Los jinetes se formaron en la línea de salida. Mateo estaba en un extremo, don Gerardo en el otro. La gente se aglomeró a los lados de la pista, gritando, apostando, emocionada. Mateo respiró hondo, se inclinó hacia adelante y le susurró a Relámpago al oído. Escúchame, amiga. No importa si ganamos o perdemos, ya ganamos, ya demostramos que podemos estar aquí. Pero si tú quieres correr, si tú quieres mostrarles quién eres realmente, entonces corre. Corre como sé que puedes. Corre libre. La yegua movió las orejas hacia adelante, concentrada. Don Abundio levantó su pañuelo rojo. ¡Preparados! Los caballos pateaban el suelo, ansiosos. ¡Listos! El silencio cayó sobre la multitud. ¡Fuera! Dejó caer el pañuelo y sonó el disparo de salida. Los caballos salieron disparados como balas. La multitud rugió. Tornado, el caballo de don Gerardo, tomó la delantera inmediatamente. Era grande, poderoso. Cada zancada cubría mucha distancia. Otros caballos lo seguían de cerca. Relámpago empezó más lento. Mateo no la presionó. Sabía que ella necesitaba encontrar su ritmo. Tranquila, tranquila. A tu tiempo. Fueron los últimos durante el primer kilómetro. La gente gritaba, ¡vamos, Tornado! ¡Don Gerardo va ganando! Algunos gritaban por Mateo, ¡ándale, muchacho! ¡Tú puedes! ¡Relámpago! Pero eran menos. Don Gerardo volteó hacia atrás y vio que Mateo venía muy atrás. Sonrió con satisfacción. Sabía que no serviría, pensó. Pero entonces algo cambió. Relámpago encontró su ritmo. Sus patas comenzaron a moverse más rápido, con un ritmo perfecto, casi musical. Ya no era un galope normal, era un vuelo. Comenzó a adelantar a un caballo, luego a otro más. Mateo sintió el viento en su cara, sintió la fuerza de la yegua debajo de él, la determinación en cada movimiento. ¡Eso, amiga! ¡Eso es! La gente comenzó a notarlo. ¡Miren! La yegua del muchacho está adelantando. Va subiendo posiciones. ¡No lo puedo creer! Don Gerardo escuchó los gritos y volteó de nuevo. Su rostro cambió cuando vio a Relámpago acercándose cada vez más. ¡Más rápido!, le gritó a Tornado. El caballo negro aceleró, pero estaba empezando a cansarse. Era fuerte, pero la carrera era larga. Relámpago, en cambio, parecía estar apenas empezando. Pasó al caballo que iba en tercer lugar, luego al que iba en segundo. Ahora solo quedaba Tornado adelante. Entraron a la parte final, la recta que llevaba de regreso a la plaza. La multitud estaba enloquecida. ¡Ya casi lo alcanza! ¡Vamos, Relámpago! Don Gerardo azotaba las riendas desesperado. ¡Vamos, vamos! Pero Tornado ya no podía más. Relámpago se puso a su lado. Don Gerardo volteó y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Mateo. El muchacho no tenía odio en la mirada. No tenía venganza. Solo tenía determinación pura. Relámpago adelantó. Primero la cabeza, luego el cuello, luego el cuerpo completo. Los últimos 100 metros fueron solo de ella. Cruzó la línea de meta primero. La plaza explotó en gritos y aplausos. ¡Ganó! ¡El muchacho ganó! ¡Relámpago! ¡Relámpago! Mateo detuvo a la yegua suavemente y se bajó de inmediato para abrazarla por el cuello. Las lágrimas corrían por su rostro. ¡Lo lograste, amiga! ¡Lo lograste! Les demostraste quién eres. La yegua resoplaba. Cansada pero satisfecha, como si ella también supiera lo que acababan de lograr. La gente los rodeó, felicitándolos, tocándolos, celebrando. Don Tomás llegó con lágrimas en los ojos. Sabía que lo lograrían. Muchachos, sabía. Doña Remedios también estaba ahí aplaudiendo con alegría. Don Gerardo llegó en segundo lugar. Bajó de su caballo y se quedó parado, viendo la celebración desde lejos. Su rostro era una mezcla de emociones que no podía nombrar. Rodolfo se le acercó.
No te preocupes, compadre, fue solo suerte del muchacho. Pero don Gerardo no respondió. Por primera vez en muchos años, no tenía palabras. Don Abundio se acercó a Mateo con una bolsa. «Felicidades, joven. Aquí está tu premio. Te lo ganaste limpiamente». Mateo tomó la bolsa con manos temblorosas. Había suficiente dinero ahí para la medicina de Lupita, para arreglar la casa, para comer bien varios meses. Pero más importante que el dinero era lo que sentía en el corazón. Dignidad, por fin, dignidad. La gente seguía celebrando cuando don Gerardo se acercó lentamente. La multitud se abrió, en silencio, esperando. Mateo lo vio venir y se puso frente a Relámpago protector. Don Gerardo se detuvo a unos pasos. Los dos hombres se miraron. El patrón rico y el muchacho pobre, el que había humillado y el que había sido humillado. Don Gerardo abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Tragó saliva, algo dentro de él rompiéndose. Finalmente, con voz ronca, casi inaudible, dijo: Yo estaba equivocado. La plaza entera se quedó en silencio. Estaba equivocado contigo, y estaba equivocado con ella. Miró a Relámpago. Creí que porque ya no me servía, ya no valía nada, pero me equivoqué. Tú le diste lo que yo nunca pude darle: cuidado, respeto, amor. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. Perdón, muchacho, perdón por cómo te traté. Mateo sintió un nudo en la garganta. Hubiera sido fácil rechazar la disculpa. Hubiera sido fácil decirle cosas duras, pero no lo hizo. La vida nos enseña, don Gerardo, dijo con voz tranquila. A todos nos enseña. Espero que hoy hayamos aprendido algo los dos. Don Gerardo asintió despacio, con los ojos vidriosos. Se dio la vuelta y se fue, cabizbajo, sin la arrogancia de siempre. La gente comenzó a aplaudir de nuevo, pero ahora era diferente. No solo celebraban una victoria en una carrera, celebraban algo más grande: la dignidad recobrada, la bondad triunfante, el amor que todo lo puede. Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Mateo regresó a casa montado en Relámpago. Llevaba la bolsa con el dinero del premio colgada al hombro. Pero más que eso, llevaba algo que el dinero no podía comprar: paz en el corazón. Cuando llegaron a la casita de adobe, Lupita salió corriendo seguida de doña Remedios. «¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ganaste!». La niña saltó a sus brazos y Mateo la levantó, dando vueltas con ella. «Sí, Lupita, ganamos. Relámpago y yo ganamos. Todo el pueblo está hablando de ustedes. Dicen que fue la carrera más emocionante que han visto». Mateo bajó a su hermana y le mostró la bolsa. «Mira, hermanita, con esto vamos a comprar tu medicina y vamos a arreglar el techo y vamos a comer bien». Lupita abrazó a su hermano con fuerza. Sabía que lo lograrían. Sabía que Dios tenía un plan. Doña Remedios se acercó, limpiándose las lágrimas de alegría. «Que Dios los bendiga, muchachos. Se lo merecen». Esa noche, Mateo se sentó junto a Relámpago bajo las estrellas, como lo había hecho tantas veces durante esos meses. Le acariciaba el cuello suavemente mientras la yegua descansaba. «¿Sabes, amiga? Cuando don Gerardo me pagó contigo ese día, pensé que era lo peor que me podía pasar. Pensé que me estaba quitando todo, pero ahora entiendo». Se quedó en silencio un momento mirando el cielo infinito. «Me estaba dando todo. Me estaba dando a ti. Me estaba dando una lección que nunca voy a olvidar». La yegua lo miró con esos ojos inteligentes, como si entendiera cada palabra. «Me enseñaste que el valor de algo no está en lo que otros piensan, está en lo que realmente somos por dentro. Todos te habían dado por muerta, pero tú nunca te rendiste. Solo estabas esperando a alguien que creyera en ti». Mateo sonrió. «Y yo también estaba esperando. Estaba esperando algo que me recordara que yo también valgo. Que no importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que hay aquí». Se tocó el pecho, el corazón. «Gracias, Relámpago. Gracias por enseñarme a no rendirme. Gracias por enseñarme que siempre hay esperanza». Los meses siguientes fueron diferentes.
Con el dinero del premio, Mateo compró la medicina para Lupita. La niña empezó a mejorar poco a poco. Su tos disminuyó y volvió el color a sus mejillas. Arregló el techo de la casa. Ya no entraba el agua cuando llovía. Compró comida suficiente para varios meses. Pero más importante que todo eso, algo había cambiado en el pueblo. La gente ya no lo veía como el muchacho pobre y huérfano, lo veían como el joven que había hecho lo imposible, como el que había creído cuando nadie más creía, como el que había dado amor cuando el mundo le dio desprecio. Don Gerardo también cambió, no de la noche a la mañana, pero cambió. Dejó de burlarse de sus peones. Empezó a pagarles mejor, a tratarlos con más respeto. Nunca volvió a desechar un animal por considerarlo inútil. Un día, varios meses después, mientras Mateo caminaba por el pueblo con Relámpago, se encontró con don Gerardo. El patrón se detuvo, se quitó el sombrero y asintió con respeto. «Buen día, Mateo». «Buen día, don Gerardo». No dijeron más. No era necesario. Ese simple gesto, ese respeto en la mirada, decía más que 1000 palabras. Los años pasaron. Mateo nunca se hizo rico, pero tampoco volvió a pasar hambre. Trabajó duro, siempre con honestidad, siempre con dignidad. Lupita creció sana y fuerte, y se convirtió en una joven hermosa y bondadosa, igual que su madre. Y Relámpago vivió muchos años más, corriendo libre por los campos, brillando bajo el sol, recordándole a todos que el valor verdadero nunca se pierde. Solo espera a ser reconocido. La gente del pueblo nunca olvidó esa historia. La contaban los abuelos a los nietos, los padres a los hijos. La historia del muchacho pobre que recibió como pago un caballo moribundo y con amor y paciencia lo transformó en campeón, pero más que eso, era la historia de 2 almas desechadas que se encontraron en el momento justo y juntas se salvaron. Porque a veces lo que el mundo llama desperdicio es exactamente lo que Dios usa para enseñarnos las lecciones más grandes. Y a veces la mayor humillación se convierte en la victoria más dulce, no por venganza, no por orgullo, sino por algo mucho más poderoso. La dignidad de saber que siempre valiste, aunque otros no lo vieran. Y así fue como Mateo aprendió que en esta vida no es lo que te dan, sino lo que haces con lo que te dan. No es cómo te tratan, sino cómo decides responder. Y que el amor, la paciencia y la fe pueden transformar lo que parece muerte en vida abundante. Porque cuando el corazón es noble y las intenciones son puras, Dios siempre encuentra la manera de devolver multiplicado. Tal vez no como esperabas, tal vez no cuando esperabas, pero siempre en el momento perfecto y siempre de la forma más hermosa. Fin. Amigo, si has llegado hasta el final de este video, déjanos un like y compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para volver a empezar, que ninguna situación es tan oscura que no pueda tener luz, y que a veces lo que parece el peor día de tu vida es en realidad el comienzo de algo extraordinario. Suscríbete para más historias que inspiran y transforman. Y recuerda, hay más historias esperándote en tu pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.